Muy bienvenidos a este estreno de Vivir es Cristo, aquí desde Paraná, la capital de Entre Ríos. Te queremos dar la bienvenida a este video que hemos orado y hemos pedido a Dios que sea de bendición para tu vida en este tiempo tan especial. Que puedas disfrutar de una Navidad diferente, que Jesús sea el centro en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y para eso compartir algunas canciones, algunos testimonios, un mensaje directo al corazón. No te lo pierdas y compartilo con tus amigos, con tus seres queridos, con tus familiares. Necesitamos que Jesús sea el centro de nuestras vidas en este tiempo, sobre todo dándonos esperanza, paz, consuelo y bendición. Así que Dios te bendiga. Al final queremos conocerte, queremos tomar contacto contigo. Si Dios ha tocado tu corazón con este video, queremos ponernos en contacto contigo. Así que déjanos tu mensaje al pie de la página, de esta página del video. Bienvenidos entonces. Vamos a disfrutar. Aunque
Jesús a mi vida llegó en el momento donde yo ya no tenía vida. Llegó en el momento donde yo tomaba la determinación y la decisión de suicidarme. Por las situaciones que arrastraba del pasado, cosas que me pesaban en el corazón, en el cuerpo, en mi mente, fue lo que me hizo llegar a esa determinación. Y él llegó como un regalo, porque llegó para el día de mi cumpleaños. ¡Wow! Hace más o menos 5 años atrás. Y a través de mi hermana Claudia. ¡Qué lindo! Fue ella la que siempre estuvo orando por mí, y así lo conocí, así lo recibí. Qué bueno, qué hermoso. Jesús siempre llega a tiempo, podríamos decir. Siempre, ¿No? Como decía recién, estaba en un momento ya límite y justo llegó, dijiste. Sí, Llegó justo, justo, la verdad que sí. Jesús siempre llega a tiempo, qué maravilloso es el Señor. Bueno, no nací en una casa cristiana, ¿sí? Hace, yo diría, poco tiempo, pero también mucho, gracias a Dios. Hace más o menos 15 años que conocí al Señor, aceptamos al Señor, y a veces lo voy a hablar en plural porque fue junto con mi esposo. Lo conocí a través de una situación muy particular, muy difícil en el matrimonio, donde la dificultad a la que me llevó a conocerle fue porque en nuestra vida había maltrato físico, maltrato verbal, y bueno, yo ya había tomado una decisión de abandonar la casa, abandonar los hijos, irme, separarme, y me preocupaba la situación particular de una de mis hijos, porque la mayor era la que había vivido toda esa situación, en especial esa noche. Entonces yo quería ir a la escuela, acercarme a preguntar cómo se encontraba ella, si habían notado alguna conducta en particular, y entonces ahí fue que yo me abrí hacia la docente, hacia el directivo, explicándole cuál era la situación en particular. Yo estaba cegada, yo escuchaba, pero yo no escuchaba. Yo decía, no, yo me voy a separar, yo ya tomé la decisión. Y bueno, ahí fue cuando me ofrecieron tener una entrevista con la selección pastoral, y bueno, acepté, y fuimos una vez ambos. Yo seguía cegada, cerrada, y no quería saber nada. Llevábamos una vida muy alejada de Dios, como decía, de malos tratos físicos, verbal, alcoholismo, no por mi parte sino de parte de él. Y bueno, en la segunda entrevista fue cuando aceptamos ambos al Señor, y creo que ahí fue todo el cambio que comenzó a hacer el Señor en nuestras vidas. Bueno, a mí me gustaría comenzar con mi niñez, así que me acuerdo de chiquito, cuando andaba con mis amigos de ese momento, que salíamos a la calle a hacer una macana tras otra, indiar, entretenernos, hacer alguna maldad. Y estábamos acostumbrados a que nos echen de todos lados, ¿viste? Y justo pasábamos por calle Oman y vimos ahí unos globos, unos cartelitos y gente que nos hacía señas que queríamos entrar. Y bueno, y vamos. Y ahí fueron mis primeros inicios, mis primeros pasos en la iglesia, que fue cuando me recibieron en ese lugar donde nos abrazaron de primer momento, donde nos dieron una palabra de aliento, nos hicieron sentar, nos hicieron sentir que ya estábamos asistiendo hace un montón de tiempo, y nos empezaron a mostrar películas, videos, enseñar valores y un montón de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados no lo esperábamos, estábamos acostumbrados a que nos saquen de todo. Y ahí nos recibieron de esa forma, que te hacían sentir una familia. Y me acuerdo que también estaba Hernán, Silvina, no me acuerdo las otras personas, pero de ellos éramos muy chicos nosotros también. Eran muy jóvenes.
En ese momento se llamaba Hora Feliz. Hora Feliz se llamaba en ese momento. Claro, después fue cambiando al Club Amigo de Jesús, Generación, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo con niños. Tiene que ver con eso, de trabajar con los niños del barrio, ayudarlos a crecer, que conozcan de Jesús, que también puedan alimentarse. Bueno, trabajo que todavía continuamos hasta el día de hoy. Así que bueno, empezamos a ir seguido con mis amigos en ese tiempo y bueno, después crecimos, dejamos de ir al Club Amigo y seguimos la nuestra. Pero ya a fines de mi secundario, cuando conocí a Rosario, que es mi actual esposa, ella me empezó a hablar de Jesús, me empezó a hablar de lo que hacían en su iglesia, para la ciudad, lo que hacían para los del barrio y demás. Y yo en ese momento practicaba otra religión, pero yo decía, la iglesia donde yo iba a la Horita Feliz, seguirán yendo los profes, decía yo, y decía, ahí me recibieron re bien, yo me acuerdo que yo iba y me quedaban todas esas cosas, que me enseñaban buenas cosas, valores, que la gente era buena, y me había quedado todo eso, y entonces yo como que estuve en mis oídos, mi disposición mucho más abierta, el ya conocer lo que se hacía en esa iglesia desde chico. Qué bueno, ¿no? Que la semilla que uno siembra en los niños, de verdad, con el tiempo no se olvida, que lo que uno siembra y lo que invierte en la vida de los niños, de verdad los chicos lo abrazan, y más allá de la experiencia que haya tenido, más fuerte, menos fuerte, cómo eso queda en el corazón, y en algún momento eso da fruto y germina en el corazón de los chicos, ¿no? Sí, tal cual, eso es lo que quiero resaltar, y por eso comencé por ahí, porque a mí me quedaron todas esas cosas, y hoy me toca estar sirviendo y en el Club Amigo de Jesús, donde me inicié, y me encanta porque yo, cada chico que entro, me veo yo entrando, me veo yo indiando, donde me echaban de todos lados, y veo a los chicos todos enloquecidos, queriendo hacer una cosa tras otra, queriendo hablar por encima de todo, y me veo yo, y yo digo, a mí me quedó eso, entonces, ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo no le voy a brindar ese amor que Dios me dio en su momento? Porque es Dios el que hace eso, son los profes de Dios el que nos utiliza y nos demuestra que está presente. Así que eso es lo que tratamos de hacer. Ahora te convertiste en el profe Gaby. Para todos es el profe Gaby, que está ahí todos los sábados, ahora vía Zoom. Así que cambiaste el rol y bueno, pero te podés poner en el lugar de los chicos y saber la importancia que tiene el trabajo que se hace por ellos. Muy importante. Así que bueno, gracias a eso me empecé a asistir. Yo dije, ¿por qué no voy a ir si los recuerdos que tengo son buenos? ¿Por qué le voy a decir que no en una de tantas insistencias de Rosario a que la acompañe a los cultos y demás? Y bueno, cuando empecé a ir, empecé a sentir lo mismo, los mismos abrazos, las mismas palabras, vení, sentate, querés hablar, y así constante. Y bueno, a todo esto, bueno, yo todavía no había entregado mi vida a Dios, y me acuerdo que en ese tiempo había salido un viaje a Bariloche, que era un congreso que se hizo allá, creo que en 2011, puede ser, 2010. 2011, sí, Bariloche 2011. Y bueno, yo te digo la verdad, yo en ese momento pensaba ir a Bariloche. Ni me interesaba escuchar de Jesús, no me hablen de las prédicas, de las reuniones. Yo quería conocer Bariloche. Y bueno, entonces fue como empecé a ser parte de la iglesia, juntando dinero para poder pagar el viaje, ir, qué sé yo, empecé a conocer a toda la familia, todo lo interno de la iglesia. Sí, fue un proceso largo, porque teníamos que juntar dinero de cero, nadie tenía un peso para pagarse el viaje. Hasta envolviendo regalo en Changomar. Y de todo hicimos. De todo. Y bueno, entonces fui al congreso, y la verdad que en una de las prédicas me llegó muchísimo, y terminé entregando mi vida a Cristo. Quería lo mismo que veían las caras de todas las personas que habían ido ahí a hablar, a escuchar de Jesús, esa alegría, esa amistad, ese sentir que tenían. Yo lo quería en mi vida, y entregué mi vida a Jesús en ese congreso, y la verdad que empecé a vivirlo de otra forma. Juro que ni me importaba la montaña, ni me importaba la nieve. Yo estaba viviendo otra cosa mucho más importante, otra cosa mucho más especial. Y me traje todo eso al congreso. Te juro que vine hablando más de Dios que de la montaña y la nieve, que era lo que tenía pretendido hacer.
Así que no, fue algo muy buenísimo y fue donde empecé a cambiar mi vida y quería ser parte de la iglesia aún más. Llegué con esa adrenalina de querer hacerle sentir lo mismo a otras personas, dónde puedo ayudar, dónde puedo servir, y fue ahí donde me metí en el ministerio de niños, en el cual hasta hoy sigo siendo el profe Gaby. Apartará, escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. Siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas y muerte a mi alrededor, ordeno mi suerte, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzarán. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo. Y bueno, la verdad es que el Señor llegó en un momento muy particular en mi vida, muy difícil, que fue cuando tuve la pérdida de mi sobrino, fallecimiento de mi sobrino. Si bien uno tiene ya cosas, ¿no?, que viene llevando a cuesta, como uno dice, en ese momento yo ya tenía ataques de pánico, por muchas cuestiones que uno viene viviendo, una infancia por ahí poco feliz y demás. El fallecimiento de mi sobrino fue lo que complicó todo aún más. Terminé en una gran depresión. La verdad es que fue un momento muy difícil donde no encontraba prácticamente salida, donde creí realmente que era de un pozo donde no iba a poder salir. Si bien hacía terapia, tenía psicólogos, psiquiatras, estaba medicada, le había pedido en ese momento a mi psiquiatra que me pudiera medicar con otra cosa más, pues tomaba medicación para dormir, porque no lograba descansar, tenía mucho miedo, mucho, y bueno, él me decía que no, porque podía salir sola de esta situación, pero la verdad es que no le encontraba salida. Fue un momento donde también
tomaba mucha medicación y donde un día tomé una medicación más y de mayor cantidad, digamos, y eso me provocó un efecto contrario, tanto en la mente como un desorden hasta incluso en el cuerpo, un desorden gástrico. Y esos días fueron terribles, fueron 5 días muy, muy feos, donde ya no dormía, no comía, y donde mi familia ya también, digamos, afectaba a toda la familia, a mis hijos, a mi esposo, ellos hacían todo por mí, pero no lo veía. La verdad es que mi esposo me decía, una de las últimas charlas, antes de conocer al Señor, él me decía, si no podía ver más allá esto de tener unos hijos sanos, buenos, no nos faltaba nada, si bien no nos sobraba, no nos faltaba nada. Y la realidad es que no, yo ya no lo controlaba lo que me pasaba. Ya había intentado todo con mis fuerzas y la verdad es que no. Y bueno, un día pude salir, quise salir de mi casa, salí a caminar. Recuerdo que mi hija me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije que ya volvía, porque en realidad ni yo sabía dónde iba. Y bueno, voy a contar que me habían ofrecido ir a un curandero en ese momento, porque la verdad es que ya estaba tan mal que me habían ofrecido, una de las cosas que me habían ofrecido era el curandero. Y de camino iba pensando a dónde ir y llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia a Vivir es Cristo. Recuerdo que golpeaba, tocaba el timbre así muy insistente, y fue a la escuela donde tocaba el timbre. Y en ese momento ya no había nadie, los chicos se habían ido de la escuela, todos se habían retirado, pero había una ordenanza, Ofe, que le mando un beso, y ella me atendió. Y hoy lo recuerdo y la verdad es que lo recuerdo con una sonrisa, pero en ese momento fue yo decía que alguien me atienda, necesitaba que ese sea el momento que alguien me ayudara. Y ella me decía, no hay nadie, pero no te vayas, andá por el costado, seguro va a venir alguien, alguno de los pastores, alguien de la pastoral va a llegar. Y bueno, fui por el costado, ya llorando, porque yo decía, tiene que ser ahora, necesito allá. Porque la verdad es que si bien en mis pensamientos nunca estuvo pensamiento de quitarme la vida, nunca, pero sí me había resignado a ella, a vivirla, digamos. Estaba ahí, que sea lo que tenía que ser. Y bueno, llegaron ustedes, llegó Pablo, llegó Gaby, y había otra hermana ahí esperando también. Ella me decía, no te vayas, espéralo. Ya van a llegar. Yo decía, me daba vergüenza porque yo estaba llorando, y yo decía, que vengan ahora, porque si no me volví a mi casa. Y bueno, tuve una charla con Gaby muy linda. La verdad es que ella me regaló una palabra muy linda. Me regaló una Biblia que acá la tengo, le falta la tapa porque mi nieto me la sacó, pero ya la voy a arreglar. Tengo la fecha con un corazón, porque lo anoté, porque la verdad es que fue un antes y un después, no solo en mi vida, sino en la vida de toda la familia. Gloria a Dios por eso. Sí, y bueno, ella me invitó al culto, me dijo venía al culto del domingo, esto había sido un día entre semana, no recuerdo bien qué día exacto, si la fecha, y fui, pero estaba ahí, digamos, estaba ahí un poco con dudas de que si todo era como real, esa duda que uno tiene si realmente existe, porque la verdad es que estaba muy enojada con Dios, enojada con todo. Yo me enfoqué en buscar culpables de lo que había pasado, o quería respuesta del por qué, si bien mi sobrino falleció en un accidente. Y culpé a todos, me alejé de todos, de mis hermanos, de mi familia, me culpaba yo por lo que había pasado, tenía mucha culpa. Y iba, hasta que un domingo realmente sentí en mi corazón que yo de verdad quería aceptar a Cristo, una de esas tantas veces que el pastor dice hacer la oración o pasar al frente. Yo tenía muchas dudas, hasta que un día realmente sentí en el corazón de recibirlo
y de aceptarlo. Y fue hermoso. Fue hermoso. Y en ese momento el Señor me regaló un versículo que es un salmo, el Salmo 23 a partir del 2, que lo voy a compartir, que dice: en campos de verdes pastos me hace descansar, me infunde nuevas fuerzas, me lleva, dice, a arroyos de aguas tranquilas y me infunde nuevas fuerzas. Pero esto yo ya lo tenía anotado, pero no lo había leído, no lo había tomado para mí. Era la palabra que Gaby me había regalado en ese momento. Y en ese momento decidí descansar en él, ir a sus aguas tranquilas y a esos campos verdes que hoy lo imagino y es hermoso, y salir de esa depresión. Y tomarme su promesa. Él me prometía que yo nunca había reído, sí había sonreído para el afuera, y cambiar mi llanto por risas. Y así fue. Si bien seguimos pasando cosas, ¿no es cierto? Siempre me aferro a eso, a la promesa de que hoy puedo reír, puedo disfrutar, puedo gozar, tengo gozo de verdad, de vivir, de poder levantarme cada día y disfrutar de la vida que Él me da. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Buenas tardes para todos. Bueno, es maravilloso poder compartir hoy este tiempo tan importante para todos, que es Navidad. Bueno, Navidad es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Por ahí el concepto de Navidad está tan equivocado. Quizás muchos piensan que por tener un poco de pan dulce, tener una sidra, tener una garrapiñada y bueno, hay un montón de cosas que en realidad no representan la Navidad. Para muchos sí lo es. Entonces, ¿qué es Navidad? Bueno, Navidad es Jesús, ¿sí? Navidad es Jesús. Por ahí muchas personas pueden tener muchas cosas en la casa, pueden tener una rica comida para este 24 en la noche, este 25, y no estar el Señor Jesús sentado allí en esa mesa o en esa familia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hoy Dios quiere darte a vos? ¿Qué es lo que Él quiere compartirte? En primer lugar, que Él te ama. Te ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, lo dice Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y es así entonces que Dios pensó en vos y pensó en mí, enviando a su Hijo para que muriera por los pecados de la humanidad. Y tenía que morir Jesús 100% hombre, porque el pecado había entrado por un hombre. Entonces era necesario que Jesús hombre muriera en aquella cruz para que pudiera pagar los pecados tuyos y los míos y de toda la humanidad. Entonces podemos ver allí un amor realmente incondicional. Es un amor que no tiene precio. Es aquella sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros. Pero antes de que Jesús llegara a la cruz, hubo toda una historia, toda una vida, y es maravillosa. Entonces quiero que realmente puedas tomar esta verdad. Navidad es un regalo de Dios para tu vida, para mi vida.
es el amor que Dios expresó a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Pero también encuentro algo maravilloso cuando yo me voy, por ejemplo, al libro de Lucas, donde encuentro la historia de lo que pasó y cómo fue todo este acontecimiento tan importante de la Navidad. Dice la Biblia que cuando José iba con María para poder empadronarse, porque era un tiempo donde tenían que saber cuántos ciudadanos habían y demás en aquella ciudad, dice que llegaron los días de su alumbramiento. ¿Y sabes qué es lo que yo hoy puedo decirte? Que hoy es un día de alumbramiento, es decir, un día de nacimiento. Navidad es cuando Jesús nació. Entonces hoy es un día de alumbramiento. Hay un tiempo de Dios y este es un tiempo de Dios para tu vida, un tiempo de Dios para mi vida, un tiempo de Dios para la humanidad. Aún viviendo lo que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, algo que el mundo no se esperaba, Dios sigue extendiendo su misericordia hoy como un día de alumbramiento. Dice que cuando llegaron los días de su alumbramiento, Jesús nació. Ahora, la pregunta es si vos estás dispuesto o dispuesta a que este día de alumbramiento pueda ocurrir en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Porque, como te dije recién al principio, es más que un pan dulce, más que poder brindar, aunque de repente es lindo poder compartir con la familia. Pero Navidad es Jesús. Y es por hoy, el mensaje es que es algo tan grande que Dios tiene para tu vida y que no es casualidad que hoy puedas estar viendo esta predicación a través de este video y poder compartirla junto con tu familia, tus amigos, la iglesia, con tus pastores, con quien estés, para que puedas entender de que realmente hoy es un día de alumbramiento. Navidad es la oportunidad para que Jesús pueda nacer en tu corazón. Y esta es una pregunta muy interesante. ¿He dejado que Jesús pueda nacer y estar en mi vida? Ahora, cuando sigo viendo la historia, no solamente que se dio el día del alumbramiento, sino que se necesitaba un lugar donde nacer. Y esto es algo muy importante. El Señor está buscando un lugar donde nacer. Y en este caso está buscando corazones donde pueda nacer. Como había tanta gente en aquella ciudad, porque era justamente que cada persona tenía que llegar y venir y empadronarse, se encontraron con que la ciudad estaba muy ocupada. Las hosterías estaban ocupadas, los hoteles estaban ocupados, en este caso el mesón estaba ocupado. Pero Jesús tenía que nacer. María le estaba diciendo a José que ya estaba naciendo el niño. Y ahora nos encontramos con algo muy loco, que siempre lo comparto con mis amigos, con mi familia. Y es que necesitaba un lugar, pero no había lugar en el mesón. Ese mesón representa nuestro corazón. Es como que nuestro corazón tiene un montón de habitaciones, ¿no? Y cada habitación está llena con un montón de cosas. En algunas personas está lleno con un montón de recuerdos y con un pasado sin sanar. ¿Por qué Jesús tenía que nacer? Justamente para poder sanar, para poder perdonar, para poder restaurar, para poder salvar. Y hoy quizás vos te encontrás en tu vida como aquel mesonero o aquel lugar donde las habitaciones están ocupadas. La pregunta es, ¿con qué están ocupadas? Rencor, como dije recién, un pasado, heridas, situaciones que nunca has podido superar, un vicio, una dependencia, el temor, el miedo, una baja autoestima y un montón de cosas. La importancia de que nuestro corazón pueda estar dispuesto, preparado para que Él pueda nacer. Porque quiero decirte algo, Jesús siempre va a nacer. Es decir, Él nació, claro que nació, y Él vive, y ahora está Él intercediendo por nosotros y ha traído paz a nuestro corazón. Pero quizás nunca ha nacido en tu vida, en tu familia, en tu corazón. La pregunta es si realmente está dispuesto a que esto ocurra en tu corazón, en tu vida en este momento. Dice la Biblia que en un momento se le arrimó un hombre a preguntarle a Jesús qué tenía que hacer para poder tener vida eterna, ¿no? Para poder tener el reino de los cielos. Y Jesús le dijo a este joven rico, bueno, mira, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y luego vení y seguime. Y dice que de repente se puso tan triste, ¿por qué? Porque tenía muchas cosas, tenía muchos tesoros y dando la vuelta, dice, lo abandonó a Jesús. ¿Por qué no pudo hacer lo que Jesús le estaba diciendo? Porque su corazón estaba muy ocupado, sus habitaciones, y teniendo la oportunidad de que Jesús naciera en su corazón, Él le dio la espalda. La pregunta es, ¿con qué está lleno tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Hoy es un tiempo de Navidad, un tiempo de oportunidad, más allá del brindis, más allá de con quién vas a estar, con quién te vas a juntar, qué familiar, que por cierto, en este tiempo a veces es más para discusión que para unión. Es decir,
La pregunta es, ¿hay paz en mi corazón? ¿Es realmente Jesucristo el Señor de mi vida? Si estás escuchando este video, justamente quizás para muchos un estreno, es porque realmente Jesucristo quiere nacer en tu corazón. Ahora, hay algo muy fuerte en todo esto. En Hechos capítulo 26 dice que el apóstol Pablo estaba compartiendo la palabra y el testimonio y el plan de Dios, justamente de la Navidad y el nacimiento, a un rey llamado Agripa. Y llega un momento donde Pablo le predica la palabra, le dice el plan de Dios y el propósito de Dios para su vida, y que necesitaba que Jesús fuese el Señor en su corazón. Y en un momento le dice el rey Agripa: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces Pablo le dice: por poco, por mucho, me encantaría que usted pudiera vivir lo que estoy viviendo, menos estas cadenas. ¿Qué le pasaba al rey Agripa? El rey Agripa tenía su vida muy comprometida en el pecado, con un montón de situaciones sociales, y ese poco no lo dejó llegar a Jesús. Puedes decir por ahí: por poco no me compré la casa, no la compraste. Por poco no conseguí el trabajo, no lo conseguiste. Por poco no terminé la carrera, no la terminaste. Ese poco es lo que no nos deja llegar a Jesús. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu poco? Quizás ese poco es una estructura que nunca te has permitido poder derrotar. Ese poco son temores, son miedos, es orgullo. Por poco me persuades a ser cristiano. Yo te estoy compartiendo una palabra para invitarte a que Jesucristo sea el Señor. Que esta Navidad sea el momento donde Jesús nazca en tu vida. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo más y con esto poder terminar, porque hay un plan y un propósito de Dios. Dice la Biblia que después que Jesús nació, lo pusieron en un pesebre. El pesebre no era el lugar más indicado para la sociedad donde un bebé tenía que nacer o ser puesto, pero eso implica de que no hay nada ni nadie que pueda impedir el plan de Dios que pueda cumplirse en tu vida o en la mía, a excepción de que yo diga que no. Siempre hay una disposición de Dios. Dios está dispuesto a que esto ocurra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y sabes que hay algo maravilloso en esta historia? Dice que mientras que eso estaba ocurriendo, un montón de ángeles le anunciaron a los pastores que estaban cuidando las ovejas de que Jesús había nacido. ¿Quiénes eran los pastores? Eran aquellos que nadie tenía en cuenta, aquellos que ni siquiera se les permitía votar, porque eran lo desechable, era aquello que nadie contaba. Y dice la palabra del Señor que lo vil, lo menospreciado, lo que nadie tuvo en cuenta, fue lo que Dios realmente tuvo en cuenta para deshacer aquello que es. Entonces, aquellos pastores que nadie tenía en cuenta recibieron un anuncio: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y es esto lo que te quiero decir. Quizás nadie te ha tenido en cuenta. O quizás vos pensás que lo que estás haciendo no tiene sentido, pero Dios sí lo tiene. Dios no fue a anunciárselo a Herodes, a los reyes o a la gente más reconocida. Fue a decirle a aquellos que nadie tenía en cuenta que su hijo había nacido. Y hoy quiero decirte, Jesús ha nacido. Quiere nacer en tu corazón. Él quiere hacer una gran obra en tu vida. Él quiere que tu corazón, tu vida sea transformada, sea renovada. Y no importa lo que haya pasado, sino que ahora lo que sí importa es lo que va a ocurrir, lo que viene. Porque después que escuchéis esta palabra, que veas este video, yo declaro que la presencia de Dios entra en tu vida, que el Espíritu Santo te visita, que la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Y aunque nadie te haya tenido en cuenta, Jesús te trae este anuncio: yo he nacido y hoy quiero nacer en tu corazón. Declaro en el nombre de Jesús que se rompen cadenas de temor, situaciones espirituales que te hayan seguido toda tu vida y aún generacionales. Y ahora declaro que donde estás, donde te encontrás, la gloria y la presencia de Dios visitan tu vida si vos dejás que Jesús entre en tu corazón y de aquí en adelante sea el Señor. Esto es Navidad. Navidad es un regalo de Dios. Navidad es Jesús. El Señor te bendiga. Feliz Navidad.